En el marco del 8º aniversario de la muerte de Fidel Castro, Miguel Díaz-Canel se dedicó a adoctrinar niños cubanos exaltando la figura del dictador. En un encuentro propagandístico, el gobernante promovió consignas vacías y pidió a los niños ser Fidel, invocando su legado como guía para el futuro. En lugar de abordar los problemas reales del país, Díaz-Canel se centró en idealizar un pasado autoritario, demostrando la dependencia del régimen en la idolatría de figuras del pasado para perpetuar su control. Este acto refuerza la desconexión del mandatario con la realidad del pueblo cubano, que enfrenta una grave crisis económica y social. La insistencia en perpetuar el culto a Fidel Castro revela no solo una falta de propuestas innovadoras, sino también el uso del adoctrinamiento como herramienta para mantener su poder. Díaz-Canel, lejos de liderar con soluciones reales, recurre a la propaganda y a un legado fallido para disfrazar su incapacidad de gobernar. En Santiago de Cuba, una multitud de ancianos soportó frío y lluvia este lunes para cobrar su jubilación en el Banco del Distrito José Martí, reflejando una profunda crisis económica en la isla. Muchos pasaron la madrugada esperando ser atendidos, pero el banco retrasó el inicio de operaciones debido a un cuadre bancario. Este tipo de situación expone la falta de organización en el sistema financiero cubano. La escasez de efectivo agrava el problema, llevando a los jubilados a optar por largas esperas en lugar de pagar hasta un 20% de su pensión a intermediarios que ofrecen efectivo. Con una jubilación promedio de 1.570 pesos, como en el caso de una mujer llamada Concha, ceder parte de este ingreso significa renunciar a necesidades básicas. Las autoridades reconocen la crisis monetaria, pero no han propuesto soluciones efectivas, dejando a los más vulnerables desamparados. Este escenario evidencia la ineficacia gubernamental para garantizar condiciones dignas a sus ciudadanos, especialmente a los ancianos que dependen exclusivamente de su pensión para sobrevivir. La celebración del Néctar Taoro como un éxito revolucionario por Yudelquis Ortiz, primera secretaria del PCC en Granma, evidencia la desconexión entre los triunfos propagandísticos del régimen cubano y la realidad del pueblo, que enfrenta un severo desabastecimiento de productos básicos. Mientras el gobierno presume de un producto prácticamente inaccesible para la mayoría, vendido en tiendas online en euros y dólares, los cubanos lidian con una grave crisis alimentaria. Este contraste se agudiza con casos como la distribución de compotas podridas a niños en Santiago de Cuba, un ejemplo de la precariedad que sufren las familias. Lejos de ser un logro revolucionario, la promoción de Taoro refleja el cinismo de un sistema que prioriza aparentar éxitos internacionales mientras ignora las necesidades esenciales de su población. El régimen cubano continúa su acoso contra los hermanos opositores Omara y Ariel Ruiz Urquiola al amenazar con extinguir el usufructo de la finca que su madre, de 78 años, administra tras el exilio forzoso de sus hijos. A pesar de que los hermanos no pueden renovar el contrato porque se les prohíbe regresar a Cuba, las autoridades utilizan pretextos para confiscar la tierra y los animales, en represalia por su activismo político. Este caso evidencia el abuso de poder y la falta de garantías legales en Cuba, donde los recursos agrícolas se manejan arbitrariamente para beneficiar a aliados del régimen. Además, refleja el uso de la violencia institucional y la persecución como herramientas de control, incluso a costa de la salud y la vida de una anciana. La situación denuncia la represión sistémica y la crueldad del gobierno hacia quienes desafían su autoridad. Lester Domínguez Ortiz, joven asaltado violentamente en Holguín en marzo de 2023, enfrenta un largo proceso de rehabilitación tras ser atacado a machetazos para robarle su teléfono. Actualmente, permanece en el Hospital Julito Díaz de La Habana, donde recibe atención médica, aunque enfrenta serias dificultades debido a la falta de recursos, agua y transporte para regresar a su provincia. Su padre, Denis Domínguez, ha compartido reflexiones sobre la creciente violencia y escasez en Cuba, además de expresar gratitud por la labor médica y los avances en la recuperación de Lester. Sin embargo, teme que la crisis del sistema sanitario cubano limite la recuperación total de su hijo y ha manifestado su intención de sacarlo del país para buscar mejores oportunidades de rehabilitación. El caso refleja no solo la violencia que afecta a los cubanos, sino también las carencias estructurales que complican la atención de salud y el bienestar de los ciudadanos más vulnerables.